Hola, mi nombre es Edward, soy un analista de servicios de la programa de renta y hoy vamos a hablar de entendiendo los contratos de alquiler de viviendas. Temas incluidos. ¿En qué consiste el contrato de alquiler de vivienda? Contratos verbales o escritos. Causa justificado, violación del contrato de alquiler. Modificar el contrato de alquiler. Ley de California. Disposiciones implícitas. Ruptura del contrato de alquiler. Vencimiento del contrato de alquiler. Disposiciones inaplicables y renovaciones automáticas. Solicitar una copia del contrato de alquiler. ¿Qué consiste un contrato de alquiler de vivienda? ¿En qué consiste un contrato de alquiler de vivienda? Un contrato de alquiler de vivienda se considera como tal. A veces los contratos de alquiler reciben otros nombres, como contratos de alquiler de vivienda, alquiler o otros nombres similares. Estos contratos establecen los derechos y responsabilidades de las partes. Contrato, desde el punto de vista jurídico, existen numerosas definiciones y formas de describir un contrato, pero según el diccionario jurídico Black, una de las definiciones más amplias de contrato es cuando se hace una promesa por una parte y se consiente por la otra, o cuando dos o más personas se comprometen entre sí mediante una promesa por cualquiera de las partes. Por tanto, un contrato en sus términos más básicos es un intercambio de promesa de cumplimiento. De acuerdo con la ordenanza de renta de Richmond, un contrato de alquiler de vivienda se define como un acuerdo oral, escrito o implícito entre un propietario y un inquilino para el uso y ocupación de una unidad de alquiler y para los servicios de vivienda. Unidad de alquiler es cualquier edificio, estructura o parte del mismo o terreno anexo al mismo, o cualquier otra propiedad de alquiler rentada o ofrecida en alquiler para fines residenciales, junto con todos los servicios de vivienda relacionados con el uso o ocupación de dicha propiedad. Los contratos de más de un año deben formalizarse por escrito. Este es una ley de California. Sección 1624 del Código Civil de California. Los contratos de alquiler de vivienda son únicos en el sentido de que la presencia de las partes originales del acuerdo no determina necesariamente si el acuerdo sigue siendo ejecutable. Esto significa que dichos contratos son potencialmente transferibles, ya sea por voluntad propia o por efecto o consecuencia natural de ley. Es decir, que un propietario que originalmente alquiló una unidad puede, por ejemplo, vender la propiedad a un nuevo propietario y ese contrato seguirá siendo ejecutable. Y el nuevo propietario no podrá alegar que no existe un acuerdo o cambiar sus términos sin el consentimiento del inquilino.
Esto también significa que un inquilino que originalmente alquiló la unidad puede mudarse, pero el resto de los inquilinos ocupantes originales, incluso si no figuran el contrato de alquiler original, probablemente podrán seguir utilizando y haciendo cumplir este contrato original. Contratos verbales o escritos. Como se indica en la diapositiva 4, un contrato de alquiler puede ser escrito, verbal o implícito. En California, un contrato de alquiler verbal tiene la misma validez que uno escrito. Consulte la sección 1622 del Código Civil de California. Es recomendable que los contratos de alquiler sean por escrito, ya que este documento clarifica cualquier norma, requisito, responsabilidad, limitación o acuerdo para alquilar la unidad. Si el contrato de alquiler es por escrito, se debe proporcionar una copia en el idioma negociado. La sección 1632 del Código Civil de California requiere esta traducción para un contrato de alquiler, subarrendamiento, contrato o acuerdo de alquiler u otro contrato o acuerdo de alquiler por un periodo superior a un mes que cubra una vivienda, un apartamento o casa rodante u otra unidad de vivienda normalmente ocupada como residencia. Causa justificada. Violación del contrato de alquiler. Causa justificada. Violación del contrato de alquiler. Ordenanza de renta. El inquilino ha continuado después de la notificación por escrito de cesar violando sustancialmente cualquiera de los términos materiales del contrato de alquiler. Es fundamental entender que esto significa que el inquilino debe incumplir sustancialmente cualquiera de los términos materiales del contrato de alquiler. Por lo tanto, las violaciones menores probablemente serán insuficientes para actuar como base para alegar incumplimiento material. Bajo la misma sección de la ordenanza de alquileres, se incluyen requisitos expresos a esta causa justificada, en particular tales como: los términos deben ser razonables, legales y haber sido aceptados por escrito por el inquilino o haber formado parte del contrato de alquiler. Si los términos se establecieron con posterioridad la creación inicial del alquiler, el propietario debe haber informado por escrito al inquilino de que no es necesario que acepten dichos términos. Si el inquilino está de acuerdo, pasarán a formar parte del contrato de alquiler. Los reclamos por violación del contrato de alquiler debido al subarriendo de una unidad tiene reglas especiales y no pueden Los reclamos por violación del contrato de alquiler debido al subarriendo de una unidad tiene reglas especiales y no pueden iniciarse si el inquilino continúa residiendo en la unidad como residencia principal. El subarrendamiento sustituye a uno o más inquilinos que se han marchado uno a uno y el propietario ha denegado
injustificadamente el derecho a subarrendar tras una solicitud por escrito del inquilino. Causa justificada: violación del contrato de alquiler. La ordenanza de renta requiere que se emita una notificación por escrito al inquilino antes de emprender cualquier otra acción cuando se alegue una violación del contrato de alquiler. La ordenanza establece requisitos de la notificación de advertencia por escrito. Cualquier notificación por escrito, según lo especificado en las subsecciones 1.1.100.050 a 2, 3 o 4, deberá ser entregada por el propietario dentro de un periodo razonable antes de entregar una notificación de terminación de la tenencia e informará al inquilino que la falta de rectificación puede resultar en el inicio de procedimientos de desalojo, del derecho a solicitar una adaptación razonable y el número de contrato de la Junta. La notificación también incluirá detalles suficientes que permitan a una persona razonable cumplir con lo solicitado. Asimismo, debe incluir toda la información necesaria para determinar la fecha, hora, lugar, testigos presentes y demás circunstancias relativas al motivo de la notificación. Además, la regulación 1002 de la Junta de Alquiler dispone según el caso. Si un inquilino viola los términos materiales de un contrato de alquiler, el propietario debe hacerle llegar una notificación escrita de advertencia de cese. El propietario debe entregar la notificación por escrito dentro de un periodo de tiempo razonable antes de entregar cualquier notificación de terminación de alquiler. Para los propietarios de esta subsección A, un periodo de tiempo razonable significará ya sea no menos de 5 días hábiles, o si no es razonable que el periodo de tiempo para subsanar la violación puede lograrse dentro de 5 días hábiles que el inquilino haya comenzado a subsanar la violación dentro de 5 días hábiles y a partir de entonces persiga diligentemente la subsanación de la violación. Si el inquilino viola los mismos o sustancialmente los mismos términos materiales del contrato de alquiler en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que éste recibió la notificación escrita de advertencia de cese inicial, el propietario no necesita entregar otra notificación escrita de advertencia de cese, pero puede tomar medidas para rescindir el contrato de alquiler. Protecciones para familias. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria en esta sección, un propietario no tratará de recuperar la posición de una unidad de alquiler como resultado de la adición a la unidad de alquiler de un hijo, padre, nieto, abuelo, hermano o hermana de un inquilino, o también un esposo, esposa o pareja doméstica. Como se define
en la sección 297 del Código Familiar de California, de dichos parientes o como resultado de la adición de un esposo, esposa o pareja doméstica de un inquilino, siempre y cuando el número de ocupantes no exceda el número máximo de ocupantes determinado conforme a la sección 503B del Código Uniforme de Vivienda según lo incorporado por el Código de Salud y Seguridad de California 17922. Como recordatorio, los propietarios también pueden incumplir, violar el contrato de alquiler. En caso de incumplimiento por parte del propietario o sus agentes, el inquilino quedaría liberado de cualquier otra obligación en virtud del contrato de alquiler y podría desolar la propiedad. Los reclamos por incumplimiento de contratos de alquiler escritos tienen un plazo de prescripción de 4 años, mientras que los reclamos por contratos de alquiler verbales tienen un plazo de prescripción de 2 años. Modificar el contrato de alquiler. ¿Por qué el contrato de arrendamiento es un contrato? Generalmente no puede ser modificado sin acuerdo expreso y por escrito de ambas partes. Cuando un propietario quiere cambiar una parte del contrato de alquiler, primero debe proponer el cambio por escrito y el inquilino tiene que aceptar los cambios. Existe una excepción a los requisitos anteriores para modificar el contrato de arrendamiento, y es cuando el propietario tiene el derecho legal a aumentar el alquiler. Por ejemplo, después del primer año de contrato, el propietario puede aumentar el alquiler con la debida notificación por escrito. Ley de California. Deposiciones implícitas. Disposiciones implícitas en un contrato de alquiler. Garantía implícita de habitabilidad. La Corte Suprema de California ha declarado expresamente que la garantía implícita de habitabilidad existe en todos los contratos de alquiler de viviendas. Esto significa que es obligación y promesa del propietario proporcionar a los inquilinos una vivienda segura y higiénica. Conforme a lo definido en la sección 1941.1 del Código Civil y en la sección 17920.3 del Código de Salud y Seguridad, a cambio del cobro del alquiler. Pacto implícito de disfrute tranquilo. En todos los contratos de alquiler de viviendas de California existe un pacto implícito de disfrute tranquilo que garantiza que los inquilinos podrán disfrutar pacíficamente de sus viviendas. Consulte la sección 1927 del Código Civil de California. Esta posición tranquila incluye 2 requisitos. En primer lugar, el propietario no puede tomar ninguna medida que interfiera sustancialmente con el uso legítimo de la vivienda por parte del inquilino. En segundo lugar,
El propietario debe tomar medidas para proporcionar al inquilino el disfrute tranquilo o la posesión tranquila de la vivienda de inquilino. Si el propietario no es consciente de que el uso legítimo de la propiedad por parte del inquilino está en peligro. Disposiciones sobre los honorarios de abogados. Sección 1717 del Código Civil de California. En cualquier acción sobre un contrato, cuando el contrato establece específicamente los honorarios de abogados y los costos que se incurren para hacer cumplir el mismo, se adjudicarán ya sea una de las partes o la parte vencedora. Entonces la parte que se determina que es la parte que prevalece en el contrato, si él o ella es la parte especificada en el contrato o no tendrá derecho a honorarios razonables de abogado, además de otros costos. Esto significa que tanto propietarios como inquilinos deben revisar sus contratos de alquiler para determinar si existe una disposición sobre honorarios de abogados. Sección 1951.2 del Código Civil. Ruptura del contrato de alquiler. Si un inquilino incumple el contrato de alquiler, este puede ser responsable del alquiler pendiente del pago que quede en el contrato, siempre que el propietario intente mitigar los daños del alquiler impagado haciendo un esfuerzo razonable para realquilar la unidad y la unidad permanezca sin inquilino fijo. En otras palabras, si un inquilino incumple el contrato de alquiler, el propietario no puede obligar al inquilino a pagar el resto del alquiler impagado, a menos que el propietario pueda demostrar que ha hecho un esfuerzo razonable para volver a alquilar la vivienda y aún así no ha podido encontrar un sustituto o nuevo inquilino. Una vez que el nuevo inquilino ocupe la unidad, finaliza la responsabilidad del inquilino anterior por el alquiler. Vencimiento del contrato de alquiler. Debajo de la ordenanza de renta, el simple vencimiento de alquiler no es una causa justificada para empezar un desalojo. Asimismo, no firmar un contrato de alquiler al vencimiento de la anterior no representa una causa justificada para desalojar. De hecho, una vez que se acepta el alquiler después del vencimiento del plazo inicial y no se firma un nuevo contrato, este contrato se convierte a mes. Disposiciones de alquiler inaplicables. Cualquier disposición en un contrato de alquiler que elimina el derecho de un inquilino es nula como contra la política pública. Debajo de la ordenanza de renta, cualquier disposición, ya sea oral o escrita, perteneciente a un contrato de alquiler de vivienda, por la cual se renuncia a cualquier disposición de este capítulo en beneficio del inquilino, se considerará contraria al orden público y será nula. Estas pueden incluir disposiciones como cualquier disposición que exima a la propiedad del contrato de alquiler o de las protecciones contra el desalojo.
Cualquier disposición que permita al propietario rescindir el contrato con un preaviso de 30 o 60 días. Cualquier disposición que se considera un depósito de seguridad como un reembolsable. Cualquier disposición que entre en el conflicto con la ley. Si un contrato de alquiler contiene una disposición ilegal, el resto del contrato no es necesariamente nulo. Lo más probable es que esa única disposición sea nula, pero que el resto del contrato sea aplicable. Alquileres renovados automáticamente. Para que un contrato de alquiler, por ejemplo, de un año de duración, se extienda automáticamente si el inquilino sigue en posición o no ha notificado su rescisión. La cláusula de prórroga debe seguir los requisitos de la sección 1945.5 del Código Civil de California, que establece lo siguiente. Solicitar una copia del contrato de alquiler. Sección 1962 del Código Civil. La sección establece cualquier propietario de una estructura de vivienda especificada en la sección 1961 o una parte que firme un contrato de alquiler o arrendamiento en nombre del propietario deberá hacer todo lo siguiente. Proporcionar una copia del contrato de alquiler o arrendamiento al inquilino en un plazo de 15 días a partir de su firma por el inquilino. Solicitar una copia del contrato de alquiler. Además, la sección 1962b del Código Civil dice que en el caso de un contrato de alquiler verbal, el propietario o una persona que actúa en su nombre para la recepción del alquiler o de otro modo deberá proporcionar al inquilino en un plazo de 15 días a partir del acuerdo una declaración por escrito que contenga la información requerida por los párrafos 1, 2 y 3 de la subdivisión A. Para cualquier comprador potencial de propiedades sujetas a la ordenanza de alquileres de Richmond con inquilinos permanentes, asegúrese de solicitar una copia de cualquier contrato de alquiler que puede haber sido ejecutado en el pasado. Muchas gracias.